La Iglesia Cruzada Cristiana Central presenta tiempo de compartir, tiempo de disfrutar, tiempo especial para estar con Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios, y desarrollar ese potencial que hay en ti. Él hará algo especial, conexión con Dios. Quiero leer Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Y quiero que usted esté muy atento, va a salir el texto en las pantallas, para que este texto que vamos a leer a continuación nos introduzca en el mensaje de esta noche. El apóstol Pablo, escribiendo Romanos 3, 21 al 26, dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En esta noche quiero tocar un tema muy importante, y es conocer acerca de los conceptos que nos llevan a conocer a Jesucristo. Así es que el tema, póngame el tema por favor, es conceptos claros que nos llevan a conocer a Jesús y su obra. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche nos hemos acercado a la iglesia entendiendo la necesidad de acercarnos a Dios. Hoy en día vivimos en medio de un mundo muy difícil, que es la calle, las cosas con las que nos encontramos a diario. Y en cada uno de nosotros se ha creado una necesidad en la cual Dios mismo ha puesto en cada uno de nosotros, en usted y en mí, un deseo de buscar a Dios. Hemos entendido la necesidad de acercarnos a Dios porque el mundo está muy difícil. Quizás a usted desde niño le inculcaron el hecho de la necesidad de Dios, o quizá alguien lo ha invitado a una célula, ahora lo ha traído a la iglesia. Pero en cada uno de nosotros hay una expectativa o hay un deseo de conocer a alguien que se llama Jesucristo. Esa pregunta o esa expectativa debe de generar en nosotros un interés por cada día aprender más de Jesús. No sencillamente ir a un lugar como estos que está construido, sentarnos en una silla, levantar nuestras manos y adorar. No, sino que en usted haya un interés. Escúcheme esto, joven. En usted, joven, debe de haber un interés por conocer a la persona de Cristo, por conocer a Jesús en la intimidad. Cuando Jesucristo vino, Él no vino a iniciar una religión, Él vino a establecer una relación con el hombre. La diferencia entre religión y relación es que la religión ha sido un sistema creado por el ser humano queriendo acercarse a Dios por medio de las buenas obras. Es decir, que la religión nace en el corazón del hombre queriendo acercarse a Dios. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo nace en el corazón de Dios con el deseo de acercarse al hombre por medio de Jesucristo. Entonces, Dios no quiere religión porque la religión no nació en el corazón de Dios. El corazón de Dios quiso acercarse al ser humano por medio de Jesucristo. Y para eso envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que por medio de Él restableciéramos usted y yo una relación con el Padre. Y qué bueno que usted y yo a partir de ahora, y quiero inquietarle en eso, en usted se cree un interés por conocer a la persona de Jesús.
Y ese interés no basta con un nivel de teología o con llevar 10 años en el Evangelio. No, ese interés tiene que ser hasta que lo veamos en persona, cara a cara en el cielo. Es decir, de que por mucho conocimiento teológico que usted tenga, por muchos años en la iglesia que usted tenga, por mucha posición que usted tenga en la iglesia, nunca en usted se debe de perder el interés por conocer cada día más a Jesucristo. Él se revela a nosotros en la medida en que le buscamos. Por lo tanto, qué bueno que usted ha venido en esta noche, porque eso da una muestra a Dios de que en usted hay interés por Él, y ahora Dios quiere mostrarse a su vida. Y es importante precisamente conocer conceptos que nos lleven a entender y a conocer a la persona de Jesucristo. Y vamos a introducir este tema entendiendo la necesidad que tenemos de Jesús. Y quiero que usted a partir de ahora esté muy conectado, porque el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y va a transmitirte conocimiento de la revelación de la cruz. Primer concepto que quiero trabajar con usted en esta noche. Primer concepto. Sin Jesús estamos, ¿qué? Fritos. ¿Usted ha visto un huevo frito? Así está usted sin Jesús. Frito. Listo para que se lo coman. ¿Qué significa ese concepto? La palabra de Dios dice que alejados de Dios nada podemos hacer. Y una verdad que usted y yo debemos de entender es que si usted no tiene a Cristo en su corazón, su vida está destinada a un fracaso. Nosotros nacimos en pecado, porque en pecado nos concibió nuestra madre. Traemos una maldición generacional que se ha transmitido desde Adán y Eva. Cuando ellos fueron expulsados del huerto del Edén por el pecado, dice la Biblia que hubo maldición sobre ellos. El pecado produjo maldición. Y esa contaminación, esa maldad, esa destrucción, esa línea genealógica donde el gen de maldad se transmite de generación a generación, nosotros lo tenemos al haber nacido de nuestros padres biológicos. Usted hoy en día ve cómo está el mundo. Prendamos las noticias al mediodía o a cualquier hora y nos damos cuenta de cómo la gente se está destruyendo. La gente está muriendo, los hogares se están destruyendo. Vamos y salimos a la calle y vemos jóvenes adictos a las drogas, al alcoholismo, a la cocaína, a la marihuana, a la heroína, al pecado sexual, al alcoholismo, al cigarrillo, a la rumba. Vemos cómo una sociedad se deteriora cada día. Y no es cierto de que la sociedad mejora, no. La sociedad cada día va de peor en peor. Y eso no es algo que yo tengo que explicarle a usted, porque usted lo sabe. Cuando vemos afuera, vemos cómo el ser humano se está destruyendo. Y lo triste de todo es que el ser humano, aunque tenga dinero, no encuentra felicidad en el dinero. Aunque encuentre poder, no encuentra felicidad en el poder. Y vemos cómo hay una generación de gente, de personas que está, hermano, destinada sencillamente al fracaso. Es tremendo cómo ver las maldiciones, cómo se repiten de generación en generación. Quizás sus padres fueron pobres y le están heredando miseria a usted. Vemos cómo hay padres divorciados y cómo ahora usted cae en lo mismo cuando quiere conformar un hogar. Viene un divorcio a su vida. Cuando usted va al médico, el médico le dice, algún pariente suyo ha sufrido alguna enfermedad, diabetes, cáncer, algún tumor, algo, porque aún la ciencia médica ha detectado de que generacionalmente se transmiten enfermedades. Y la enfermedad no es una bendición, la enfermedad es una maldición que se transmite de generación en generación. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída. Es decir, de que los genes físicos se heredan y eso produce enfermedad. Pero de la misma manera como hay una enfermedad que afecta tu vida o puede afectar tu vida, también hay genes que afectan tu vida a nivel económico, maldiciones de crisis, de pobreza, de escasez, de ruina. También la crisis que vivieron tus padres se hereda a tu matrimonio. Y vemos cómo se repiten genealógicamente las maldiciones.
Y ahí es cuando nacemos y sencillamente estamos destinados a lo que el mundo nos ofrece, porque el mundo está bajo maldición a causa del pecado. Aún la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Él gobierna a las personas que no tienen a Cristo. Satanás sabe cómo destruir a una persona. Satanás sabe cómo inducir a un joven a las drogas, cómo hacerlo caer en inmoralidad sexual, cómo inducirlo por medio del internet a una adicción a la pornografía. Satanás sabe cómo tocar tu sexo, tu sexualidad, cómo despertar desde una temprana edad el área sexual en tu vida. Pero Satanás lo que está buscando es tu caída, tu destrucción. Jesús mismo dijo que Él ha venido para matar, para destruir, para alejarnos de Dios y como final llevarnos al infierno. Entonces allí es donde nace el primer concepto, y sencillamente es que usted y yo sin Cristo estamos fritos. Alejados de Dios, estamos destinados al fracaso, a la perdición. Estamos destinados a vivir lo mismo que han vivido nuestros padres, a ser uno más de este mundo que está en fracaso, en infelicidad y en destrucción. Pero allí es cuando Jesús dijo: pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Este concepto tiene que generar en usted una convicción. Y esa convicción tiene que ser generada en su espíritu, entendiendo de que alejado de Dios nada podemos hacer. Sin Dios estamos fritos. Estamos a la merced del diablo. Y le quiero decir esto: el diablo va a querer venir a robar la palabra que está en tu corazón. El diablo va a querer venir con desánimo. El diablo va a querer poner en ti una mentira donde te dicen que Dios no existe, no es real, que la iglesia es un invento del hombre, que los líderes, que los pastores te están engañando. Y Satanás, por medio de cualquier sutileza, va a querer alejarte de Jesucristo. Pero lo que debe de determinar un deseo claro de acercarte a Dios debe de ser este concepto, y es que alejados de Cristo nada podemos hacer, jóvenes. El mundo no te ofrece nada. Quizás te ofrece un placer momentáneo que te va a pasar la cuenta de cobro. Una noche de placer en la cual al otro día que amaneces más vacío que nunca. Triste, con una enfermedad, con un embarazo no deseado, con una enfermedad venérea, con una herida en tu corazón. Porque Satanás es especialista en ofrecerte todo y a lo último robarte todo y dejarte sin nada. Pero allí es cuando dice la Biblia que Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Usted y yo, al tener a Cristo en nuestro corazón, entramos a romper la maldición, porque Cristo se hizo maldición en una cruz para que usted y yo fuéramos liberados en el poder de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, dele fuerte ese aplauso al Señor. Segundo concepto que quiero trabajar con ustedes en esta noche. Jesús crucificó al hombre de maldad. Una de las preguntas que me hice yo al iniciar mi vida cristiana es: ¿por qué Jesús tuvo que venir a morir por nosotros? Dios, siendo el creador, un Dios soberano, pudo haber hecho las cosas de otra manera, pensé yo. Pero cuando vemos esta imagen tan conocida, esta imagen tiene que generar en usted y yo preguntas. ¿Por qué Cristo estuvo en esa condición? ¿Por qué está latigado? ¿Por qué tiene una corona de espinas? ¿Por qué tiene clavos en sus manos? ¿Por qué tiene sangre chorreando por todo su cuerpo? ¿Por qué en una cruz? Pero lo que usted y yo debemos de entender es que así como entró el pecado al mundo por un hombre, asimismo vino el perdón por medio de otro hombre que se llamó Cristo. Cuando vemos a Jesús en la cruz, no vea a Jesús en la cruz, sino que vea a Adán en la cruz. Adán fue un hombre creado en el huerto del Edén bajo la abundancia de Dios, la prosperidad de Dios, la relación con Dios.
Dios le dio una mujer llamada Eva, tenían una relación hermosa, compartían, tenían allá los animales para disfrutarlos, tenían abundancia de comida, pero Dios les dijo, de este árbol no comeréis. Ellos desobedecieron, infringieron la ley de Dios. A causa del pecado en el hombre, Dios se alejó y lo expulsó del huerto del Edén. El hombre en el huerto del Edén había recibido todo de Dios. Pero al recibir todo de Dios, el hombre le pagó a Dios con desobediencia y en ese momento infringió la ley y le falló a Dios, y a causa de ese pecado el hombre quedó destituido, fue expulsado, sacado del huerto del Edén, de la abundancia, del lugar de relación, a un lugar donde ahora estaba basado en la maldición. Ahora tenía que trabajar y con el sudor de su frente, trabajar duro para raspar la olla y sostenerse. La mujer con dolores de parto ahora iba a concebir. Ahora el hombre se iba a enseñorear sobre la mujer. Ahora iba a caer una maldición sobre la vida de ellos. Vemos cómo los primeros hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, se matan, o más bien Caín mata a su hermano Abel, y comienza una degeneración en el corazón y en las personas. Ahora Dios mira al hombre desde el cielo y dice, yo no puedo tener una relación con un hombre que la embarró. Esta persona cometió un error y como Dios es justo, determinó que el hombre tenía que pagar las consecuencias de su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Jesucristo se metió al vientre de María, nació como un hombre, vivió, se desarrolló como ser humano y le dijo al Padre, yo voy a pagar el pecado que cometió Adán. Y quiero restituir para que tu justicia se cumpla en mí. Y de esta manera, entonces toda tu ira caiga sobre mí mismo. Y yo quiero llevar el pecado, quiero llevar lo que cometió Adán y Eva. Por lo tanto, cuando usted ve a Jesús caminando con una cruz, era Adán quien estaba pagando su pecado, lo que él cometió. Se lo voy a ejemplificar de esta manera. Supongamos de que una persona comete un homicidio y mata a alguien. Esa persona es culpable y la ley dice que cuando una persona comete homicidio le dan 40 años. Pero llego yo y le digo a esa persona, mira, dame tu cédula, vete de aquí. Y llega la policía en ese momento y yo digo, yo fui el que cometió ese delito. Y yo entro a una cárcel 40 años, permitiendo de que yo pague por algo que otro cometió. Cuando vemos a Jesús en la cruz, el que tenía que estar en la cruz no era él, era Adán. Porque Adán pecó y tenía que pagar el precio de su pecado. Dios tenía que descargar su ira, porque cuando una persona comete un error no se puede dejar sin castigo, sino que esa persona tiene que aprender de esa situación y así redimir, rescatar al ser humano. Entonces cuando yo entro a estar 40 años por la culpa de otro, estoy dándole libertad a esa persona y diciendo, ahora todo está recayendo sobre mí. Allí se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú mires a Jesús en la cruz, tienes que entender que allí está la justicia de Dios. Cristo en la cruz es la justicia de Dios. Él no iba a pasar por alto el pecado del hombre, pero dice la Biblia que Él se hizo justicia para que usted y yo fuésemos perdonados. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Tercer concepto que quiero que trabajemos en esta noche. Debemos creer en Él para vivir en bendición. Entendemos primero la necesidad que tenemos de Cristo.
Ahora entendemos por qué murió en una cruz. Pero eso que Cristo hizo en la cruz aplica a mi vida por medio de la fe. Algunas personas podrían decir, bueno, pastor, si Cristo ya llevó nuestro pecado, ¿por qué en el mundo hay pecado? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Acaso Él no llevó mi maldición? ¿Por qué sigue habiendo maldición? ¿Acaso Él no llevó mi enfermedad? ¿Por qué sigue habiendo enfermedad? ¿Acaso Él no llevó mi miseria? ¿Por qué sigue habiendo miseria? Esas preguntas, hágaselas. Porque es bueno preguntar. Un hombre de Dios llamado Reinhard Bunke explicaba esto de esta manera. Y él decía, ¿hace cuánto tiempo existe el jabón? El jabón fue creado hace muchísimos años, pero a pesar de que el jabón existe, hay gente cochina. Dígale a su vecino, le están hablando. No, mentira, no le diga eso. Si el jabón existe, ¿por qué usted no se bañó hoy? Algunos están incómodos. No se ponga incómodo que no. Si el jabón existe, ¿por qué hay gente debajo de los puentes cochina? Que lleva quizás meses sin bañarse. De la misma manera, Jesús es real, pero Jesús limpia a las personas que se acercan a Él. Él ya hizo toda la obra, pero ahora por fe yo creo en la justicia de Cristo. Y yo entro a entender el poder que actúa en Jesucristo para mi vida. Entonces no basta solamente con el sacrificio. Ahora en fe yo debo obtener los beneficios de la cruz. Entonces, si yo veo a un Cristo muriendo por mis pecados, yo entro a decirle a Dios, Señor, ya Cristo murió por mis pecados y declaro que mi viejo hombre está crucificado juntamente con Él y ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Entonces, por fe, usted entra a obtener los beneficios de la cruz. Señor, tú moriste por mí, ahora dame vida. Señor, tú llevaste mi maldición, ahora bendíceme. Señor, tú llevaste mi miseria, ahora prospérame. Señor, tú llevaste mi enfermedad, ahora dame salud. Señor, tú llevaste mi perdición, ahora dame de tu favor. Por eso no es suficiente venir a una iglesia. Se necesita relación, se necesita intimidad, se necesita oración, se necesita ayuno, se necesita lectura de la Biblia, porque entre más tú conoces la verdad, la crees y la aplicas, tu vida será victoriosa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prósperos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser sanos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? ¿Será que es posible caminar en libertad sin estar atado a los vicios, a las drogas, al pecado sexual, al alcoholismo, al cigarrillo? Sí, porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. En Cristo puedes obtener tu libertad, pero Satanás va a querer engañarte y decirte, no, tú no puedes, eso es mentiras, mira tu condición, mira tu familia, mira tu realidad. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo oigo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, entro a un nivel de bendición donde obtengo los beneficios de la cruz. Yo quiero invitarle a usted, joven, a que viva lo que dice la Biblia que usted puede vivir. Yo quiero invitarle a usted, joven, a que reclame la libertad que dice la Biblia que usted puede reclamar. Yo quiero invitarle a usted, joven, a que viva una vida plena en Cristo Jesús, porque aunque el mundo se hunda, dice la palabra que sobre ti será vista su gloria. Sobre ti
sobre ti. Quizás estás en una escuela, en una universidad, con 50 alumnos sentados en una clase, pero quiero decirte algo: si tú tienes a Cristo, sobre ti será vista su gloria, sin importar quién haya a tu lado que sea impío, que no conozca de Dios. Sobre ti será vista su gloria, dice el Señor. Es el tiempo de creer en Jesús. Es el tiempo de tomar el jabón y bañarnos. Dígame amén a eso. Y de sobrante por ahí derecho. Es el tiempo de tomar la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos al cuarto aspecto. En Él, cambiémosla. Cuarto, en Él tenemos autoridad y poder. Cuando la Biblia habla acerca de nuestra condición de cristianos, nos traslada a una posición como hijos de Dios. Se lo voy a explicar. El apóstol Pablo dijo: si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo. Es como si usted subiera en este momento a un carro y usted va a andar en ese carro. Ese carro a usted le va a brindar unas condiciones en las cuales si llueve usted no se va a mojar. Usted no va a tener que caminar para llegar a su casa, porque si usted está en el carro, pasan cosas. Ahora, a nivel espiritual, lo primero es, el primer concepto, entender la necesidad de Dios. Segundo, es ahora entender la obra de la cruz. Lo tercero que hemos visto es tener fe para aplicar sus beneficios a nuestra vida. Pero entramos a este cuarto punto, y es que ahora en fe me encuentro en una posición diferente a la que tenía antes. Me encuentro en una posición diferente a la que se encuentra mi familia que no conoce de Cristo, mis hermanos que no conocen de Cristo, mis compañeros de estudio que no conocen de Cristo, la gente de mi barrio que no conoce de Cristo, el amigo con el que yo nací, me crié, pero no conoce de Cristo. Ahora tengo una posición. Diga conmigo, posición. Pablo dice: si alguno está en Cristo. Entonces, el estar en Cristo nos da una posición de victoria. Yo ya puedo mirarlos a ustedes en este momento hacia abajo, porque mi posición es 1,20 m más elevada de tu posición por este púlpito en el que estoy parado. Entonces, el estar en Cristo me lleva a tener una perspectiva de la vida diferente y me lleva a ver las cosas diferentes. Puede venir un problema, pero ahora desde mi posición de cristiano miro las cosas diferentes. Pueden venir problemas, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero Jesús, quien te sostiene, dice: pero tú no temas, porque yo estoy contigo. Puede venir un problema financiero que quiere tocar la puerta de tu vida, entrar a tu vida, traer ruina, escasez, problemas, pero hay una posición que te dice que tu bendición proviene de Dios, de nadie más. Puede venir un momento donde la enfermedad toque tu cuerpo, porque somos seres humanos vulnerables, frágiles, pero allí es cuando Jesús dice: yo soy Jehová Rafa, tu sanador, yo soy tu sustento, yo soy quien te cuido. Puede querer el enemigo llegar a tu vida y te cogió descuidado y te ató a un pecado, pero en esa condición donde eres cristiano y estás fallando en un área, te sacudes y dices: no, a libertad me llamó el Señor. Por lo tanto, esa serpiente que ves allí
tipifica tu atadura, tipifica la pobreza, tipifica la enfermedad, tipifica la crisis familiar, tipifica todo lo que traes del pasado, todas las maldiciones generacionales. Entonces Dios te dice: si alguien está en Cristo, yo les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que pisoteen serpientes y nada los va a tocar, nada los va a dañar, y yo enviaré ángeles para que los protejan. Así el enemigo haya planeado lo peor en tu contra, nada te va a tocar. Así el enemigo en el infierno frague los peores planes contra ti, nada te va a tocar. Aunque el enemigo quiera levantarse con 1000 demonios, nadie te va a tocar, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando estamos en Cristo, Satanás es inferior a nosotros. Escúcheme esto, joven. Cuando estamos en Cristo, Satanás es inferior a nosotros. No es igual ni es superior. Porque decir que Satanás es igual a una persona cristiana significaría decir que el diablo es igual a Dios, quien está en nosotros. El problema es que muchas veces no ejercemos nuestra autoridad por desconocimiento de la palabra, por ignorancia espiritual, porque usted no conoce Biblia. A usted puede un día llegar a su casa y despojarlo, haciéndole creer que esa casa no es suya, y usted por ignorancia se deja sacar. ¿Por qué? Porque desconoce de que hay un decreto legal, una escritura pública que dice que tú eres dueño de esa casa, pero por ignorancia te deja sacar. Así es el diablo. El diablo quiere destruirte, enfermarte, dañarte, porque el diablo, aunque estés en Cristo, él es un abusivo. Él quiere aún dañar tu vida, pero lo que tú debes de entender es que si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es cuando nos bajamos de nuestra condición de cristianos y el diablo viene. Cuando ya tú dejas de orar, cuando dejas de tener relación con Dios, cuando tu fe comienza a menguar, entonces allí viene la serpiente. Y déjeme decirle de que allí la serpiente sí te puede hacer daño, te puede dañar, te puede destruir. Pero mientras tú estés acá en mi posición, nada ni nadie podrá tocarnos. El estar en Cristo nos da autoridad sobre el príncipe de este mundo. En otras palabras, cuando usted es cristiano, su vida se convierte en una vida sobrenatural. ¿Qué significa el término sobrenatural? Por encima de lo natural. El Espíritu Santo va a estar contigo. El Espíritu Santo te va a proteger. El Espíritu Santo va a cuidar tu corazón. El Espíritu Santo va a dirigir tu vida. El problema es que muchas veces no dejamos a Dios gobernar. No entendemos el principio del sometimiento a Dios para que Dios gobierne, la obediencia a la palabra para que Dios tome el control. Y allí es cuando el enemigo aprovecha ese descuido espiritual y nos daña. Joven, no vuelva al mundo, porque el mundo no te ofrece nada. Cuando vuelves al mundo te bajas de la posición en Cristo y estás a la merced del diablo. Es triste ver jóvenes que un día han estado sirviéndole al Señor, liderando, siendo usados por Dios, pero se bajan de su posición en Cristo, vuelven al mundo y el mundo los vuelve nada. Y llegan años después, heridos, maltratados, queriendo iniciar una vida de nuevo, porque saben que afuera el mundo no les ofrece nada. Hay jóvenes que muchas veces se les crea en ellos una inquietud donde dicen: yo quiero probar, yo quiero saber qué es lo que es estar embriagado, yo quiero saber qué es lo que es estar drogado, yo quiero intentar saber qué es estar en una cama en un motel fornicando. Pero quiero decirte algo: el diablo lo único que quiere es destruirte, dañarte. Y hay heridas, daños que son tan profundos que te marcarán toda la vida. Así es que
Sencillamente olvídate de lo que ofrece Satanás y preocúpate por conocer lo que Dios te ofrece, porque lo que Dios te ofrece es bendición y es eternidad para tu vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y el quinto aspecto que quiero tocar en esta noche es que Él es el único medio de salvación. Para hablar de salvación hay que entender la realidad de una eternidad. Aún el más ateo sabe que hay algo después de la muerte. Si usted se mete a estudiar las religiones y las sectas de este mundo, todas creen en una vida después de la muerte. Cuando se habla de salvación, del término eternidad, la Biblia dice que el ser humano está compuesto por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando morimos, ¿qué pasa con el cuerpo? Usted va y lleva a la persona en un ataúd, lo entierra y vuelve a los 4 años, ¿y qué encuentra? Huesos secos. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué pasó? Se volvió polvo, porque del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Ahora, la otra parte de la cual habla la Biblia es el espíritu. Usted recuerda en el Génesis que Dios sopló espíritu sobre el hombre para que por medio del espíritu se pudiera relacionar con el Padre, porque Dios es espíritu, dice el libro de Juan. Entonces Eclesiastés dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero queda algo en la mitad que se llama alma. Diga conmigo, alma. El alma no vuelve al polvo ni vuelve a Dios, sino que el alma queda como, ¿y ahora qué? Entonces cuando el alma dice, ¿y ahora qué? Entonces solamente hay dos caminos. Un camino que es el infierno y otro camino que es el cielo. Y lo tremendo es que la Biblia, cuando habla de salvación, está hablando de eternidad. Y el término eternidad significa de un tiempo sin terminar. Algo eterno, algo que es para siempre. ¿Se imagina usted vivir para siempre en el infierno? El infierno no es allá un lugar de mujeres en bikini rojo. Y allá y usted, rumba, con luces y todo, no. Cuando la Biblia habla de infierno, está hablando de un lugar donde arde el fuego, donde hay gemidos. Un día hicieron una investigación en un país de Europa y comenzaron a poner una sonda en la tierra a ver hasta qué profundidad llegaba. Y avanzaron muchísimo y se dieron cuenta de dos cosas: que entre más se profundiza en la tierra, hacia el interior de la tierra, hay más calor. ¿Usted ha visto los volcanes? Los volcanes sacan lama o lodo o eso que arde, lo saca del interior de la tierra. Entonces ellos dijeron, primero, hay un calor impresionante en ese lugar. Y en segundo lugar, profundizaron tanto, dicen los científicos, que comenzaron a escuchar como gente que decía, gente quejándose. Ellos decían en su investigación que era horrible lo que se escuchaba en ese lugar. La Biblia, cuando Jesús habla de la obra en el infierno, dice que Él descendió a los mismísimos infiernos luego de haber muerto en la cruz del Calvario. Venció a Satanás públicamente, lo exhibió. Pero nota el término que Jesús dice, yo descendí. Está hablando de un lugar debajo de nosotros. Jesús mismo dice, yo tengo autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de un lugar interno en la tierra. Es decir, que la hipótesis que hay es que el infierno está en el centro de la tierra. Pero es un lugar horrible. Mire, hoy que estamos aquí vivos, déjame decirte que el infierno es horrible. Es el peor lugar donde puede terminar una persona. En estos días que le estaban haciendo tanta
bulla y tanto reconocimiento a este escritor que murió. Yo me preguntaba, puede recibir todo el reconocimiento del mundo, pero si no tenía a Cristo en el corazón, sencillamente se iría para el infierno. Porque lo que nos salva no son nuestras capacidades. Lo que nos salva no es que le caigamos bien a la gente. No es que donemos $1 millón a una fundación. Mire esta imagen que está allá. Póngame la diapositiva, la quinta, por favor. Déjemela. Aquí al lado izquierdo abajo es la multitud de gente. Allá arriba a la derecha está Dios. Y mi pregunta es, ¿cuál es el medio de salvación? ¿Una iglesia? ¿Una religión? ¿Que tus padres sean cristianos? El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y hablar de Jesucristo es hablar de la cruz. Tú hoy tienes la oportunidad de aferrarte a la cruz, de no soltarte de la cruz. Desde tu posición de cristiano, desde tu posición donde tú tienes asegurada la cruz, ahora dile: Señor, a partir de estar aferrado a la cruz, ahora sí bendíceme, prospérame, dame dinero, Señor, dame un liderazgo fuerte, pero yo no quiero obtener nada en este mundo que me cueste mi salvación. Es el momento en esta noche de que tú reflexiones en este momento en que si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? Tú no vas a llegar al cielo diciendo: ay, es que mis papás eran líderes. No, Dios te dice: ¿y tú? La salvación es individual. Ay, pero es que yo asistía cada mes a la iglesia. Y Dios te dice: lo que te salva no es asistir a una iglesia, lo que te salva es Cristo en ti. Y es que des fruto de arrepentimiento. Aún personas que son líderes, que predican, que tienen un ministerio, dice la palabra que ese día llegarán al cielo diciendo: Señor, pero en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé. Y Dios te dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco, porque aunque ustedes predicaban de mí, no me tenían a mí en su corazón. Vivían vidas de pecado, de aberraciones, de fallas. Y yo no puedo venir a este lugar a decirte otra cosa sino la verdad de la palabra. Y es que si tú no te metes con Dios, si tú no tienes a Cristo como tu Señor, si el eje central de tu vida no es la cruz, te vas a ir para el infierno. Y yo no quisiera eso, porque si hay algo de lo cual yo me preocupo como cristiano, es que si Cristo viene ya por mí, me voy para el cielo con Dios. Digámosle al Señor en esta noche: Señor, quiero tener ese concepto claro en mi vida. Aquí no se trata de qué vida es mejor pasar. El mundo te ofrece distracción, rumba, placer. Sí, es momentáneo. Pero si Dios te coge en un motel y viene por ti en ese momento, ¿para dónde te vas? Si sales hoy sábado y te metes a una discoteca o te vas a fornicar y Cristo llega por ti en esta noche, ¿cuál va a ser tu destino? Esto, jóvenes, es cuestión de vida o muerte. Es de ir al cielo o ir al infierno. Porque usted y yo no sabemos ni la hora ni el momento en que Dios va a venir. Pueden suceder dos cosas: que muramos o que Cristo venga. Porque Él dijo: yo vuelvo otra vez y voy a venir como ladrón en la noche. A nadie le voy a avisar, a nadie lo voy a coger de sorpresa. Te voy a coger de sorpresa. Por eso tenemos que vivir preparados. ¿Tenemos que vivir qué? ¿Tenemos que vivir qué? Tenemos que vivir aferrados a la cruz de Jesucristo. Quizás en tu vida cristiana cometas fallas. Quizás en tu vida cristiana un día fallaste, aún pecaste. Pero allí es donde viene el perdón
y la misericordia de Dios para una persona arrepentida. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú peques, tu primer preocupación debe de ser el concepto que Dios tenga de ti en ese momento. Hay gente que vive de apariencia y dice sencillamente: no, mi líder no se ha dado cuenta, en la iglesia yo soy un santurrón, yo sigo con mi ministerio, no importa, yo voy a la iglesia. Pero Dios sí te conoce. Dios sí sabe lo que hiciste en el lugar secreto, en la intimidad o allá donde nadie te ve. Así es que la relación con Dios debe de ser personal y genuina. Y si fallamos, nos debemos de arrepentir, recuperar lo que Dios nos quiso entregar y decirle al Señor: Señor, no importa la disciplina, no importa el sometimiento, no importa lo que tenga que hacer, aún si la gente se entera no me importa, pero yo quiero estar bien contigo, Jesús. Vivir una vida cristiana no es fácil, pero vivir una vida sin Cristo es peor. Y cuando Jesús dijo: mi carga es ligera, está diciendo: tu carga en el mundo va a ser más fuerte. Alejado de mí, el diablo va a poner una cruz peor, te va a destruir. Síganme, tomen su cruz, niéguense a ustedes mismos. A partir de ahora conságrate a mí, dice el Señor. Hay jóvenes que dicen: cuando llegue a los 30, 40, 50 me consagro. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que quizás no llegues a los 30 o a los 40 o a los 50. O quizás cuando llegue vas a decir: mi vida es un desastre. Porque lo único que has hecho en tu vida es ofender al Señor. Yo quiero invitarles para que en esta noche reflexionemos en esto y le digamos a Jesús: quiero vivir para ti. Póngase de pie, por favor.